Dios pueda bendecirle a todos. Nuevamente vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tópico, que ayer lo dejamos inconcluso, pero una gran parte ha sido presentada. Hay otra gran parte que será presentada en esta segunda sección del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Vimos cosas hermosas la vez pasada y cómo el Señor nos llama, cómo el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Además, no podemos predicar el Evangelio a no ser por el Espíritu Santo. Pero oremos. Gracias, oh Padre, por tu palabra. Te pedimos que tu gracia nos llene, nos fortifique y pensemos diariamente y claramente que tú muy pronto vendrás. Bendice a cada amigo que nos ve y nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una operación comenzando este tema, para decirle a mis hermanos que debemos abandonar la predicación de un evangelio diluido, que solo sirve para agradar a las multitudes, ya que no sirve para nada. Realmente, o edificamos a las personas para ir al reino de los cielos, o lo edificamos para que asista a la iglesia. No estoy diciendo con ello que no es bueno asistir a la iglesia. Lo que estoy diciendo es sencillamente que debemos de romper con ese ciclo de un evangelio diluido. Debemos predicar el mensaje para el tiempo en el cual estamos viviendo con toda claridad. Es decir, un mensaje que no sirva única y exclusivamente para agradar a las multitudes. Porque el propósito del evangelio de la iglesia remanente es preparar un pueblo para el reino de Dios. Lo que está sucediendo en esta generación cibernética es algo espeluznante. No hay energía para estar delante de la presencia de Dios durante 3 horas o 4 horas el sábado de mañana. No se estudia la Biblia, ni se ora, y mucho menos se comparte el Evangelio. Se visitan los libreros, ¿y qué compran la gente? ¿Cuáles son los libros más vendidos? Miren las tapas y los contenidos de los libros. ¿No tienen el nombre de Dios? ¿No tienen el nombre de Cristo? ¿No tienen el nombre del Espíritu Santo? Que hacen mucho con sus computadoras, que hacen mucho con sus tabletas y sus teléfonos. Sencillamente buscan imágenes que son engendradas por la mente satánica, que divide y separa a la familia. Lamentablemente, la tecnología está deshumanizando al individuo. Vive en constante confrontación con la sociedad y quebranta su espiritualidad. Como dijera la escritora brasileña Clarice Lispector, el futuro de la tecnología amenaza con destruir todo lo que es humano en el hombre. Luego me dicen, estoy aburrido en la iglesia. Pero déjeme decirle, no son los métodos que están fracasando. No son los métodos que están fallando. Es la mente. Podemos agregar personas, 2 o 3 los sábados de mañana en un edificio. Podemos usar muchos métodos para mantenerlos por esas 2 o 3 horas los sábados de mañana. Podemos moverlos y continuar moviéndolos y pensamos, esta es la iglesia. Pero esta no es la iglesia, sin mancha ni tacha, que Cristo quiere construir. El Espíritu Santo quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio. Para el pecado, donde quiera se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando Dios bautiza a una persona con el Espíritu Santo y con fuego, salen del corazón el orgullo, el egoísmo, la suspicacia, el amor al opuesto, la quisquillosidad y la vileza, a tal punto que esa persona queda asombrada. La iglesia remanente no puede olvidar su fundamento.
ya que una iglesia que olvida su fundamento es una iglesia que vuelve la espalda a sus principios. La iglesia remanente está construida sobre principios bíblicamente establecidos. Su identidad es bíblica. Todos estamos parados delante del juicio de Cristo. La hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 6 al 12 y 12, 17. Sencillamente estamos nosotros viviendo en nuestro gran Yom Kippur simbólico. Pero para el remanente fiel, Dios ha prometido el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Noten ustedes en este libro en inglés, Counsels of Health, en la página 561, dice lo siguiente: el Espíritu Santo trata de morar en cada alma. Si se lo recibe como huésped de honor, los que los reciben serán hechos completos en Cristo. La buena obra comenzada se terminará. Pensamientos divinos, afectos celestiales y acciones como las de Cristo ocuparán el lugar de pensamientos impuros, sentimientos perversos y actos de rebeldía. Tremenda cita. Por eso Zacarías en el capítulo 4, versículo 6 dice: entonces respondió y habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amigo, la lucha contra el mal, contra el pecado, no es con fuerzas humanas, es con el Espíritu de Cristo, es con el poder de Cristo. Al principio, cuando los apóstoles estaban en la tierra, Cristo le dio vida, pero no poder, verdad, pero no la eficacia de la verdad. Los discípulos estaban condenados al fracaso sin el Espíritu Santo. La iglesia señalada por Dios en la última época profética, la Odisea, que vive dentro de la época la Odisea, presenta un mensaje de corrección ante el dilema secular. Apocalipsis 3, 14 al 18. Se le manda a comprar oro refinado en fuego, a vestirse con el vestuario blanco y ungir sus ojos con colirio, que simbolizan la fe y el amor, la justicia de Cristo y la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida. Nadie está equipado, mi hermano, para el servicio del Evangelio final, a menos que haya sido investido de poder celestial. La clave consiste en tener presente el arreglo celestial, la oración y la unidad, para realizar la solemne tarea de preparar un pueblo para la venida del Señor. No había en los discípulos ninguna rara teoría que ofrecer al respecto. Eran uno en espíritu y en fe, estaban de acuerdo. La Escritura señala: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué hermoso es saber que el Espíritu Santo no es algo, una cosa, sino que es alguien que habla, escucha y muestra el porvenir. Es un ser divino que ha decidido ser nuestro consolador, simpatizar con el doliente e investir de poder a los fieles. Charles Spurgeon dijo: solo se puede contristar una persona. Se contrista por falta del ser humano, o sea, se entristece. Esa es otra de las razones por la cual como iglesia debemos nosotros despertar. Debemos orar más y más por el poder del Espíritu Santo. Es la persona divina que ha de morar en nuestra vida constantemente, continuamente. Necesitamos a ese amigo para que Cristo transforme el valle de los huesos secos de Ezequiel 37. Las características que presentan los huesos secos traen al pensamiento incapacidad e imposibilidad. Los huesos secos solo podían vivir por el Espíritu Santo de Dios, ya que para Él no hay nada imposible.
haré entrar en vosotros espíritu. Versículo 7. El movimiento que hubo fue de vida, transformación, dependencia y entrega. Debemos ser reanimados cada día por la presencia permanente del Espíritu Santo. Este hueso seco necesita ser revivido por Dios. Por eso dice este poema que escribí: oh fuego de Dios, arde, arde, hasta que toda la escoria quede consumida. Oh fuego de Dios, arde, arde, y prepárame para el día de prueba. Mis amigos, la vida de Cristo estaba llena del Espíritu Santo. Es interesante. Cristo, Dios con nosotros. Su vida estaba llena del Espíritu Santo. En su bautismo fue ungido sin medida. Juan 3:34. Por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo en la cruz. Primera de Pedro 3:18. Por el Espíritu Santo fue declarado Hijo de Dios con poder. Romanos 1:4. Por la ley del Espíritu que había en él fue librado del pecado y de la muerte. Romanos 8:15. El espíritu de adopción, de verdad, de sabiduría, de poder y amor, de fe, de gracia y gloria, como está señalado en Romanos 8:15, Juan 14:7, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, como nos dice la cita de Joya de los Testimonios en el tomo 3, página 212, la sierva de Dios dice: ¿por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el medio de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de él, oramos por él y predicamos acerca de él? El Señor está dispuesto a darnos el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. Necesitamos el bautismo del Espíritu. Los recibimos en el momento cuando creímos en el Señor Jesucristo. Fuimos sellados con el Espíritu. Ahora el Señor nos pide una continua obediencia para recibir ese poder en el tiempo en el cual vivimos, en algún momento del tiempo en el cual vivimos. Podemos entender entonces que la mayor necesidad de la iglesia hacia el mundo es la de un conjunto de ministros nacidos por el Espíritu, llamados por el Espíritu y dirigidos por el Espíritu, para guiar el movimiento remanente hacia la terminación de la obra que se le ha encomendado. Debemos pasar la antorcha. Ya algunos hemos pasado la antorcha, en cierto sentido. Los jóvenes ministros que tenemos hoy, los jóvenes ministros consagrados, que harán todo lo pertinente para llevar adelante el pueblo de Dios y llevarlo a Cristo. No hay otra manera. Ese ha sido su llamado. La preparación final que el Señor tiene para nosotros es que ha llegado la hora de someternos a la influencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra, todo sale. Todo lo negativo sale. Solamente lo positivo reina. La hora está avanzada y no hay tiempo que perder en asuntos triviales. El tiempo de ver los acontecimientos que están sucediendo sobre la tierra, hay que verlo bien de cerca. Hay que saber lo que está aconteciendo en el mundo religioso y en el mundo físico. El Espíritu Santo nos hará entender las cosas que habrán de venir sobre la tierra. Hermanos, quiero desafiar a todos los miembros del remanente para que pongan en alto sus frentes y vean qué sucede en el mundo. Tenemos que levantar el estandarte. Lamentablemente el mundo se vuelve más impío y las iglesias más apóstatas. Hay muchas iglesias
que están abandonando sus principios y están dirigiéndose hacia una moral complaciente, usando sus altares para mezclar lo sagrado con lo profano y otorgarle su bendición. Algunos odian al apóstol Pablo y desean sacar el canon de la inspiración sagrada del libro de los Romanos. Y más que esto, destruirlo y quemar, especialmente el capítulo 1. Otros piensan que Sodoma y Gomorra nos van a amar. Recuerden la historia de los hijos de Dios en ese lugar. La iglesia del Dios vivo ha de evitar caer en estas trampas satánicas que desvían a Cristo y su verdad del pensamiento humano. Otros líderes aseveran que la historia de Adán y Eva es ficticia. Si Adán y Eva fueron ficticios, no existiría la raza humana. Si Adán y Eva son ficticios, entonces los llamados líderes religiosos están lanzando al mundo cristiano hacia la idea de aceptar una evolución fracasada. Si no hay un primer Adán, tendríamos que negar la realidad de un segundo Adán, y eso llevaría a la civilización hacia el fracaso total. El mundo religioso se acomoda más y más a las reglas del mundo. Cada día que pasa, el mundo se vuelve contra los principios establecidos por Cristo. Necesitamos lidiar con Cristo para vencer el pecado, ya que tendremos que presentarnos un día delante de un Dios santo. Despierta, iglesia, despierta. Es hora de despertar. Es el tiempo de despertar. Hay que soportar la prueba. En Testimonios, tomo 7, página 285, nos dice lo siguiente: el pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que experimente un reavivamiento y una reforma. No soportará la prueba. ¿Estamos negando al Señor hoy en día o estamos acercándonos más a Dios? Mientras la mano de Dios escribe sobre una pared moderna, hablándonos de un juicio, muchos hoy están usando los púlpitos para entretener al pueblo de Dios. La sociedad y la iglesia pronto caerán bajo el juicio final de Dios. Que Dios nos ayude a estar juntos y unánimes en el día de paz y en los días de angustias. Posiblemente oigas un susurro en el oído que te digas: no te unas, no hay prisa. Hay personas interesadas en la fragmentación de la iglesia, en dividir la iglesia, y el diablo está procurando hacer esto. Pero la unidad de su pueblo no es para glorificar al hombre, sino a Cristo y a su iglesia, a su pueblo remanente. Hay una última lluvia. Por eso Zacarías 10:1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundantes y hierba verde en el campo a cada uno. Hermanos míos, noten esta hermosa promesa del Señor. A los hijos fieles, Él tiene prometido el poder del Espíritu Santo bajo la figura de un relámpago. Viene rápido, desaparece rápido. En otras palabras, Cristo va a investir a su pueblo fiel del poder del Espíritu Santo y Cristo vendrá después de eso. En esta última etapa de la historia humana, donde se describe proféticamente la época laodicense, que nos indica el tiempo del fin, porque no hay una octava iglesia, Dios llama a su pueblo a terminar el arreglo con Él. Estar agarrado, pelear la buena batalla de la fe. Debemos orar y pedir la unción de su Espíritu para que el Padre Celestial realice su extraña operación. Lo que yo no puedo hacer, Él lo va a hacer. Manifestar la identidad que nos caracteriza como pueblo remanente. La identidad guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús, posee la paciencia de los santos y tiene la fe de Jesús. Identidad de la iglesia. No podemos divorciarnos de esta identidad. Por eso el Señor nos dice en Joel, el capítulo 2, versículo 1 y 15 al 17, lo siguiente: tocad trompeta en Sión,
Dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los ministros de Jehová, los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo oprobio tu heredad. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Por qué han de decir eso? Es hora de aprovechar ahora que las familias están juntas, están reunidas, están en esta cuarentena, para buscar a Dios de todo corazón. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues en oprobio tu heredad. Es la hora de acercarnos a Dios. Y cuántas gracias debemos de darles por el Consolador. Cuántas gracias por prometernos que lo enviará nuevamente para terminar la obra sobre este mundo. No hemos sido abandonados, no hemos sido dejados solos. El Señor continúa presente de la misma manera que estaba presente en la crucifixión de Cristo. No somos huérfanos. Cristo, el que murió, Cristo, el que resucitó, ha prometido regresar. Y Él va a regresar. Por lo tanto, debemos unirnos en oración y pedir un nuevo Pentecostés que renueve la mente y el corazón. La conjunción de los 4 ángeles nos permitirá cumplir la proclamación del fuerte pregón de Apocalipsis 14:6 y Apocalipsis 18:1. Toda la tierra será alumbrada con la gloria, iluminada con la gloria de Dios. ¿Quieres ser tú parte de esta proclamación? Despierta, iglesia, despierta. Es hora de despertar, y solamente se puede hacer pidiendo al Señor más y más de la unción, de la gracia y el poder de su Espíritu Santo. Dios te bendiga abundantemente, y que el Señor trace el camino para que cuando Él toque la trompeta final, todos estemos con los brazos abiertos, llenos de alegría, para darle la bienvenida y vivir con Él eternamente en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, es mi deseo.